Buenos días, hermanos. Los saludo hoy 23 de mayo, mes de las madres. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. Les doy la bienvenida a este tiempo de comunión de los domingos en la mañana con nuestro tema general, las 4 mujeres. Recibamos con mansedumbre la palabra de Dios y disfrutemos este tiempo de edificación. Ya hemos meditado en Eva, Iglesia y la mujer vestida del sol. Hoy nos corresponde la esposa del Cordero. Buenos días, hermanos. Los domingos de este mes de mayo estamos enfocados en el tema general, las 4 mujeres. Hemos visto Eva, Iglesia, y hace 8 días vimos la mujer vestida del sol. Les invito para que juntos meditemos en esta mañana en la esposa del Cordero. Ese es nuestro tema para esta mañana. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por ese derroche de amor que manifiestas en nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por tus cuidados, tu protección. Gracias, Señor, por consolar nuestro corazón, por llenarnos de fuerza. Gracias, Señor, porque has fortalecido nuestra fe en este tiempo. Gracias, Señor, por el cuidado que tienes con todos nuestros hermanos. Gracias por esta oportunidad, Señor. Abrimos nuestro corazón para ti. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema, la esposa del Cordero, les pido que abramos inicialmente nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 19. Y vamos a mirar los primeros 10 versículos. Apocalipsis capítulo 19, verso 1 al verso 10. Dice así: Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hasta allí la lectura inicial. Quiero que recordemos esto, que lo tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón siempre. Estos primeros 10 versículos de Apocalipsis 19 nos muestran la introducción a este personaje tan importante, la esposa del Cordero. Antes de hablar de esas bodas, está hablando de un juicio
para una ramera. Así que aquí se hace alusión a dos mujeres. Una, la esposa del Cordero, la que se va a casar con el Señor, y otra, una ramera. De esa ramera se dicen algunas cosas tremendas acá. Hay mucha alegría por parte del pueblo de Dios, por parte de los siervos de Dios, no solamente en la tierra, sino en el cielo. En todas partes hay alegría, hay gozo, porque hay un juicio contra esa ramera. Dice el verso 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Esta expresión es una expresión muy fuerte. Pienso que algunos predicadores preferiríamos no hablar esos términos tan feos: fornicación, ramera. Sí hablar de los pecados, pero no atribuírselos a personas en particular. Y aquí se los está atribuyendo a personas en particular. Ese es el punto, esa es la dificultad. Un señalamiento, un juicio. Literalmente se trata de un juicio. El año pasado, cuando estuvimos viendo las parábolas de Mateo capítulo 13, donde se revelan los misterios del reino, tuvimos una situación muy fuerte, muy tremenda de señalamiento. Hay un interés en que todos sean salvos, en que todos conozcan el amor y el poder de Dios, pero esto pasa muchas veces por un diagnóstico. Nosotros en este momento tenemos una situación, o varias situaciones mejor, de unos hermanos muy delicados de salud, y no quisiéramos verlos así, pero para aplicar la medicina y para entrar en oración adecuada, efectiva, tenemos que conocer un diagnóstico, y el diagnóstico puede ser terrible, pero es necesario conocer el diagnóstico. Si no tenemos el diagnóstico, si no aceptamos el diagnóstico, entonces no podemos combatir ese diagnóstico. No que creamos lo que se diga acerca de nosotros, sino que creemos lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. La palabra de Dios dice aquí acerca de una ramera, y nosotros tenemos que creer. Y cuando hay juicio sobre esa ramera, no debemos tener pena ni vergüenza. Yo les digo esto, pero estoy luchando, porque algunos amigos míos, amigos entrañables, excompañeros de trabajo, van a escuchar este video, van a escuchar esta prédica, y de pronto se van a sentir señalados. Quiero hacer una advertencia, curarme en salud, por decirlo así, y es que realmente no soy yo, aunque finalmente por mi boca va a salir esto. Ya ha salido antes, el año pasado, cuando estuvimos hablando de la levadura en Mateo capítulo 13, fue muy difícil para mí, tuve que hacer una pausa. Yo conté el testimonio en algún momento, era una palabra muy fuerte que tenía que decir, tuve que hacer una pausa ese día para hacer el video, para hacer la prédica, y estuve orando, luchando, charlando con Dios por un espacio de unas 5 horas antes de poder continuar la prédica y tener el aliento y la certeza suficiente para poder hablar lo que tenía que hablar. Ese día señalamos quién era esta gran ramera, y hoy nos toca recordar un poquito al respecto. Y antes de recordarlo, quiero decirles, una cosa es tu situación espiritual y otra cosa es el sitio donde estás. La gran ramera, mencionamos el año pasado, mostramos algunos soportes para esa afirmación. Se trata de la religión católica romana. La religión católica romana es la gran ramera que presenta no solamente Apocalipsis en los capítulos 2 y 3, sino también en los capítulos 17, 18 y 19. Hay varios argumentos que ahorita no puedo apelar a ellos porque el enfoque es otro. Pero el punto aquí que quiero decir es que dentro de la religión católica romana hay verdaderos creyentes. Eso nos ha enseñado el pastor Ariel. Hace muchos años nos habló del asunto. A mí me conmovió eso, pero es una realidad. De hecho, pueden haber verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios en muchas denominaciones que no son correctas, en algunas religiones, sectas que no son correctas. Y la espiritualidad de ellos estar bien, la posición de ellos respecto a Dios estar bien, pero la posición de ellos en el entorno no es correcta. La palabra de Dios hace un llamado específico, y quiero anticiparme un poco a la prédica de hoy para decirlo. El llamado
específico que Dios hace a estas personas que creen en Dios, que creen en Jesús como el Hijo de Dios, que realmente creen y aman la palabra de Dios, creen en el Señor. Estas personas que están en la religión católica romana o que están en una denominación incorrecta, porque no solamente se trata del catolicismo romano, sino cualquier otra religión, las personas que están allí deben salir de allí. Ese es el llamado de Dios. No se queden allí. No se queden diciendo, bueno, yo voy a luchar por estas personas que las amo. Luche por esas personas, pero no allí adentro. Luche por esas personas afuera. Lo primero que tienes que hacer es salir. ¿Por qué salir? Porque cuando te quedas allí, también vas a participar de los mismos juicios que vendrán sobre la gran ramera. Se presentan entonces estas dos mujeres. Primero la gran ramera, primero el juicio, la gran ramera, y después sí viene la otra parte que dice el versículo 6, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Primero el juicio contra la ramera y después sí se presenta las bodas del Cordero y se dice que la esposa, su esposa, la esposa del Señor se ha preparado. Note que dice esposa. Por favor, haga esa anotación de Apocalipsis 19:7. Dice esposa. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ese vestido de lino fino es un vestido que dice no solamente lino fino, sino limpio y resplandeciente. No solamente es limpio, también es resplandeciente. Limpio nos habla de pureza, nos habla de haber quitado imperfección, de haber quitado contaminación, por eso es limpio. Hay muchas personas que tienen un vestido limpio, pero no solamente debe ser limpio, sino que debe ser resplandeciente. Hay muchas personas que tienen una conducta intachable, porque mira que dice el versículo 8, por la última parte dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hay muchas personas que tienen un buen comportamiento, son muy nobles, se portan muy bien, son muy educados, son muy organizados, muy disciplinados, tienen una buena comunión con el Señor, pero no más. Es decir, no hay un brillo, no se nota un brillo, no hay un resplandor en ellos. Y este vestido no solamente es limpio, sino que también es resplandeciente. El creyente tiene que tener presente que hay dos vestiduras, dos vestidos importantes. Todo creyente debe tener cuidado con eso. El primer vestido es un vestido que lo tenemos simplemente porque lo recibimos. Recibimos ese vestido de justicia. Cuando creemos en Jesús como el Señor, como el Salvador, entonces somos vestidos de justicia. Ese vestido es el Señor Jesús. El mismo Señor es nuestro vestido de justicia. Ese es un primer vestido, pero no es el único. Y no es el que se menciona aquí en Apocalipsis capítulo 19. Hay otro vestido que se empieza a tejer. Es un vestido que se va bordando, se va haciendo sobre la marcha. ¿Cuándo se empieza a hacer este vestido? Se empieza a hacer desde el momento de nuestra conversión. Y es por la acción del Espíritu Santo. De eso hablamos en más detalle el año pasado. Así que hay dos vestidos. El vestido inicial cuando recibimos a Cristo es nuestra justicia. Pero además de eso hay otro vestido que no es la justicia, sino las acciones que vienen por esa justicia. Las acciones justas, dice el versículo 8, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y mira que parece que hubiera un error gramatical. En Apocalipsis tenemos que tener mucho cuidado, no podemos leerlo a la carrera. De hecho, la Biblia entera no la podemos leer a la carrera, mucho menos Apocalipsis. En Apocalipsis podríamos pensar que hay errores gramaticales, pero no los hay, sino que hay información especial. ¿A qué me refiero? Dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gramaticalmente podría parecernos correcto, porque el lino fino son las acciones, pero no son las acciones, sino que es las acciones, singular, porque es un solo vestido.
sino que está formado de muchas acciones. Forman un solo vestido. Por eso la idea de un vestido que se va bordando, que se va tejiendo poco a poco en la marcha. Desde el día que recibes a Cristo hasta el final de tus días estás elaborando ese segundo vestido, y ese segundo vestido es importante para que puedas participar de las bodas del Cordero. En Mateo capítulo 22 hay una parábola que nos habla de la importancia de ese vestido para poder estar en las bodas. Muy bien, versículo siguiente, verso 9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Nota que hay unas personas que son bienaventuradas. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. No todos van a poder participar de la cena de las bodas. Solamente un grupo. Y eso también lo muestran los evangelios. Ahorita vamos a mirar unas citas que nos recuerdan esto y nos hablan con claridad. Versículo 10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este versículo, esta última parte del versículo 10 es un versículo muy especial, es una escritura muy especial, muy fuerte, muy poderosa, muy hermosa. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús, lo que expresa a Jesús. Por eso, como dice esa linda canción de Marcos Vidal, si no expresamos, si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Tú y yo estamos llamados a reflejar al Señor Jesús. Cada día se tiene que notar menos de mí y más del Señor Jesús. Esa es una muestra de que estamos saludables espiritualmente. El hecho que estemos reflejando al Señor Jesús. Porque nosotros, la iglesia, es el testimonio. Somos el testimonio de Jesús. Y el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La esencia, lo fundamental, el espíritu como tal, la característica prevaleciente en la profecía, en Apocalipsis, es el testimonio de Jesús, es decir, la iglesia. Cuando el Señor consigue la iglesia, y ese es nuestro tema, cuando consigue la esposa del Cordero, esa iglesia que se ha perfeccionado, esa que alcanzamos a mencionar con Efesios capítulo 5, hace 15 días, esa que Él consiguió para Él sin mancha y sin arruga, que como les dije, no es la que obtiene el Señor en su segunda venida, sino un poco más adelante. Justamente hoy se trata de este tema, cuando el Señor obtiene esa iglesia gloriosa sin mancha y sin arruga. No es a la segunda venida del Señor, sino que es precisamente terminando el milenio, en cielo nuevo y tierra nueva, que el Señor obtiene esa esposa. Acá el Señor está diciendo, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que, ¿en qué se centra el Apocalipsis? En un testimonio, el testimonio de Jesús, que es la iglesia. Vimos nosotros el primer domingo una primera mujer que fue Eva. El Señor muestra luego en Efesios capítulo 5 la iglesia. Vimos la relación que había entre la iglesia y Eva. Realmente la redención que muestra Efesios 5 con la iglesia está mostrando otro aparte de la misma Eva de Génesis. Luego, hace 8 días nosotros vimos la mujer vestida del sol. Es la misma Eva que fue redimida y ahora está siendo perseguida. Justo vimos que dio a luz un hijo varón, que es muy importante para que se lleven a cabo las bodas del Cordero. Hoy estamos viendo la consumación, la esposa cuando ya está completamente preparada. Para recapitular un poquito, quiero decirles, lo que hemos leído nos muestra primero el juicio a una ramera y luego se presenta la esposa del Cordero y las bodas. Vamos por favor un momento a Apocalipsis capítulo 17 y miremos los 3 primeros versículos. Apocalipsis capítulo 17, verso 1 al 3 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá
y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto es lo que nos presenta Apocalipsis 17 del 1 al 3, el juicio contra esta mujer, y la presenta como alguien que ha fornicado con los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Note la presentación que se hace de esta mujer en Apocalipsis 17, 1 al 3. Ahora comparemos con la presentación que se hace en Apocalipsis 21, 9 y 10 acerca de la esposa del Cordero. Apocalipsis capítulo 21, verso 9 y 10 dice: Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. La presentación es una presentación muy paralela. Tú puedes comparar una y otra vez, parte por parte, el texto que acabo de leer en Apocalipsis 17, 1 al 3, y el texto de Apocalipsis 21, 9 y 10. Se presenta la ramera, paralelamente se presenta a la esposa del Cordero. Y de la esposa del Cordero quiero aprovechar acá para que notemos un detalle en la presentación que se hace. En el verso 9 dice: Ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Hemos aprendido que ese término desposada significa novia. Novia que tiene un compromiso serio, firme, para un matrimonio. Pero no es la esposa todavía, es la novia. Dice el verso 9, la última parte: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Desposada y esposa, las dos cosas. Pareciera como una contradicción, o como que Juan tuviera duda: ¿es la novia o es la esposa? Y estamos a la altura de Apocalipsis capítulo 21. Y en Apocalipsis 19 ya habíamos hablado de la esposa, no de la novia, sino de la esposa. ¿Cómo puede ser esposa antes y luego ser esposa y novia? Hay algo especial allí. Y vuelvo a insistir, no hay contradicciones, sino que hay información. Cuando encontremos en la Biblia, y particularmente en Apocalipsis, algo así como que no nos encaja en nuestra lógica, en nuestra gramática, es porque el Señor está poniéndonos una lámpara, un aviso, una alerta ahí. Hay algo importante, hay una revelación importante. En el capítulo 21, que ya corresponde a cielo nuevo y tierra nueva, se presenta a la esposa, pero también se presenta como la novia. Mientras que antes, en el capítulo 19, se ha presentado como la esposa del Cordero. Ya vamos a mirar la razón. Quiero mostrarles otro detalle especial en el verso 10. Dice el verso 10, la última parte, que descendía del cielo de Dios. Y quiero por favor que note, si tiene su Biblia abierta, y si no, ojalá la pudiera abrir, en Apocalipsis capítulo 21, y fijarse bien en el verso 10. Dice la última parte que descendía del cielo de Dios. Cuando dice descendía del cielo, se nota una coma y luego dice de Dios. Por favor, no quite esa coma. No cometa el error de quitar esa coma. No cometa el error de quitar tildes, comas, puntos y comas. No le podemos quitar nada a la palabra de Dios, ni añadir ni quitar. Cuando lo hacemos así, entonces vamos a distorsionar el mensaje. Si lo leemos sin coma sería así: que descendía del cielo de Dios. O sea, que la Jerusalén, la ciudad santa, descendía del cielo que pertenece a Dios, del cielo que es de Dios. O sea que desciende simplemente del cielo. Pero esto no es lo que dice aquí. Acá dice desciende del cielo, coma, de Dios.
Esas expresiones puestas así en coma, como lo he explicado en otras ocasiones, gramaticalmente nos está mostrando un paralelo entre las expresiones que están separadas por coma. Es decir, la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad celestial, desciende del cielo. También podemos decir que la Nueva Jerusalén desciende de Dios, desciende del cielo de Dios, con la coma. No podemos quitar esa coma. Nosotros hemos pensado en el pueblo de Dios, le hemos dado una atribución al cielo como si fuera más importante que Dios, y no es así. Dios es más importante, Dios es más grande. El apóstol Juan sí que nos hace énfasis en esto. En el Evangelio de Juan notamos que él nos dice, cuando ya tiene que ser glorificado, cuando ya va a ir a la cruz, él dice que es el momento de pasar de este mundo al Padre. El Señor Jesús va al Padre, va a Dios. Claro, él fue al cielo, pero específicamente fue a Dios. Él va a Dios. El apóstol Juan nos ayuda a notar que es más importante Dios que el cielo. Dios es más grande, no hay nada más grande que Dios. La Nueva Jerusalén desciende del cielo, de Dios. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada no tanto en el cielo, sino en Dios. En Él es que tenemos que poner toda nuestra esperanza, toda nuestra mirada. Es en Dios. Con esos detallitos vamos a ir ahondando un poquito y vamos a mirar por qué es importante ese juicio contra la ramera antes de presentar las bodas del Cordero y antes de hablar de la esposa. Es muy importante porque la ramera es una falsificación, es una mujer, es una falsa novia. No es la novia del Señor. Se hace pasar por la novia. Toda la vida se ha hecho pasar por la novia del Señor, tomándose atribuciones que no le corresponden. De hecho, deshonrando al Señor, pretendiendo tener más autoridad que el Señor, como lo vimos en Apocalipsis capítulo 2 y 3 y como lo vimos, insisto, el año pasado en Mateo capítulo 13. Pero acá hay un solo Señor. Jesús es Señor. No la iglesia es la señora, sino que Jesús es Señor. Nosotros, la iglesia, tenemos que estar rendidos, completamente rendidos al Señor. Esta ramera no tiene esa rendición. Esa ramera pretende ser profetisa, pretende tener la autoridad de la palabra, y la verdadera iglesia solamente le da esa atribución, solamente le da ese reconocimiento al Señor, porque eso es lo que está escrito en Hebreos. En Hebreos lo que dice es que el Padre Celestial nos habla hoy en día solamente a través del Hijo. El Hijo, el Señor Jesús, es la autoridad para la palabra. Él es en sí mismo la palabra, Él es el verbo. Y no creemos en que haya una mujer, y mucho menos mujer del Señor, esposa del Señor, novia del Señor, que tenga la autoridad para hablar en lugar del Señor. Eso es una falsificación. Como hay dos mujeres, una verdadera y una falsa, era importante que primero se hiciera una sentencia, una destrucción de esta falsa mujer para que solamente quedara la verdadera Jerusalén y ahora sí introducir las bodas del Cordero. ¿Cuándo se dará esa destrucción? Esta destrucción se da terminando esta dispensación de gracia durante el tiempo de la gran tribulación. También lo vimos el año pasado. Los detalles los podemos analizar en otra ocasión y que bueno, si tú tienes inquietudes para que las charlemos en alguna ocasión, pero también te invito a mirar las prédicas en YouTube donde hablamos el año pasado de las profecías de Mateo capítulo 13, de esas revelaciones de los misterios del reino en Mateo capítulo 13. ¿Por qué hay tanto enojo del Señor? ¿Por qué hay tanto desagrado del Señor con esta mujer que la llama ramera? Las expresiones son fuertes, son categóricas, son enfáticas. ¿Qué es lo que le fastidia tanto al Señor? Lo que le fastidia tanto al Señor es la falsificación, la hipocresía. Vamos un momentico a Génesis capítulo 11, versículo 3 y 4. Génesis capítulo 11, 3 y 4. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide
llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis capítulo 11, versos 3 y 4 nos habla de la Torre de Babel. Algunos ya recordaron el asunto. Babel precisamente es la raíz para Babilonia. Babel es el origen de Babilonia. ¿En qué consiste el principio de Babel? Consiste en, con cosas terrenales, con cosas netamente humanas, hacer una edificación que pretenda llegar al cielo. Ese es el principio de Babel. Con cosas terrenales, con obras del hombre, tratar de llegar al cielo. Eso fue lo que ellos intentaron hacer con la Torre de Babel. El Señor los confundió. De hecho, Babel significa eso, confusión. El Señor los confundió para que no lograran su cometido. Y el hombre con esto debía aprender que por nuestros propios esfuerzos no podemos tocar el cielo, no podemos lograr las cosas celestiales, no podemos ir a la presencia del Padre. Pero la religión insiste en brindar oportunidades de obras, de hacer obras para poder llegar al cielo, obras para poder ir al Padre. Jesús fue enfático en decir que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él. Esa es la verdad que tiene la iglesia, ese es el fundamento de la iglesia. Nosotros tenemos como fundamento una roca muy sólida, una piedra muy sólida, y es que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero la religión no, la religión hace obras para llegar al cielo. Mira que no usaron piedras, que es obra de Dios, sino que usaron ladrillo, que es obra de hombre, según dice el verso 3. ¿Y qué hicieron? Una edificación. Es una falsificación. La iglesia también es una edificación, pero una edificación con materiales divinos. Eso lo hemos aprendido por la palabra. Materiales divinos, solamente oro, plata y piedras preciosas. Es decir, solamente Dios mismo es lo que sirve de elemento para edificar la iglesia. Sin embargo, el principio de Babel toma elementos humanos hechos por el hombre para llegar al cielo. Y aquí clasifica perfectamente el catolicismo romano. En toda la historia, no podemos tapar el sol con un dedo. Cuando habla de todos los santos que han sido asesinados por el catolicismo romano, pues es muy complicado, es fastidioso porque hay una amistad, hay muchas amistades que están en el catolicismo romano, pero ellos no pueden tapar el sol con un dedo. Ellos no pueden olvidar lo que se llamó la Santa Inquisición. Ellos no pueden olvidar eso. Y quiero decirles, esos asesinatos fueron cosas físicas, pero lo que se sigue haciendo en términos espirituales hoy en día es supremamente monstruoso. No es para ahondar en detalle, pero basta con mirar, por ejemplo, los principios que tiene el actual Papa, que es la autoridad principal del catolicismo romano. ¿Qué principios? No es para ahondarlo ahorita, insisto, pero tú los puedes consultar. Tú puedes mirar la simpatía que él tiene con diseños anti-Dios, con diseños que no son conforme al propósito de Dios. Eso es algo que está muy enfatizado en las características, en el obrar del actual Papa, que es la autoridad del catolicismo romano. Bueno, ese es el principio. Ahora, ¿cuándo va a suceder esas bodas del Cordero? Ese principio lleva a la ramera a ser juzgada para que entre, como he dicho, basado en Apocalipsis 19, se introduzca las bodas del Cordero y se hable de la esposa del Cordero. Vamos, por favor, a Primera a Tesalonicenses capítulo 4. Primera a Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 al 17. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Esta expresión es muy importante y también ha traído mucha confusión. Tenemos que mirarla con serenidad. ¿Qué expresión? Esta que dice, así estaremos siempre con el Señor. Porque alguien puede interpretar, bueno, cuando viene el arrebatamiento de todo el resto de la iglesia que estaba pendiente por ser llevada al Señor, de ahí en adelante vamos a estar siempre con el Señor. Entonces no dan lugar a la disciplina en el milenio, disciplina que se habla en los evangelios y que hablan los apóstoles en sus cartas. Hay una disciplina. Después del tribunal de Cristo hay una disciplina. Unos van a reinar con Cristo, otros no. Otros van a estar en disciplina durante el milenio. Pero aquí dice, así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo va a decir que estamos siempre con el Señor y luego aceptar que algunos van a estar en las tinieblas de afuera en una disciplina? Esto se logra gracias a la acción del Hijo varón. En Apocalipsis capítulo 19 vimos que hay unos que son bienaventurados. Bienaventurados los llamados a participar de las cenas de las bodas. Esos son los vencedores. Eso se trata del Hijo varón. El Hijo varón lo que obtiene no lo obtiene para sí mismo, para ese grupo de creyentes, sino que lo obtiene para la iglesia en general. Todo lo que conquista el Hijo varón lo disfruta la iglesia en general. Todos tus éxitos. Cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú alabas al Señor, yo disfruto de eso, yo me beneficio de eso. Cuando yo oro, tú te beneficias. Cuando un miembro hace algo, lo hace no solamente para ese pedacito, no solamente el ojo hace para el ojo, sino que el ojo hace para todo el cuerpo. Asimismo el Hijo varón, toda la obra del Hijo varón trae bendición a la iglesia en general, a la iglesia en su totalidad. Miremos por favor Mateo capítulo 25, verso 10. Recuerda de qué trata Mateo capítulo 25. Parte de la gran profecía del Señor acerca de los últimos 3 años y medio de esta dispensación de gracia. Y hay una parábola muy especial de las 10 vírgenes. Mateo capítulo 25, verso 10 dice, Mateo 25, 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Mira esta situación. Algunos insisten en que de esas 10 vírgenes, 5 eran creyentes y 5 eran incrédulas, no eran del pueblo de Dios. Eso es una interpretación errada. Y no hay manera de soportarla, no hay manera de resistir con esa interpretación errada, porque con el mismo texto que nos muestra hasta el versículo 13, versículo 1 al 13 del capítulo 25, se muestra que todas son creyentes, todas tienen la lámpara encendida, lo que muestra que en su espíritu tienen el aceite que es el Espíritu Santo. Todas tienen el Espíritu Santo. La persona que tiene el Espíritu Santo es un hijo de Dios. Las 10 son hijos de Dios. Las 10 representan la iglesia en su totalidad. Solamente 5 entran a las bodas. Las otras 5 no. Encuentran la puerta cerrada. Y el Señor le dice, yo no las conozco, porque no aprueba su vivir, no aprueba la manera como vivieron en esta dispensación de gracia. Solamente 5 van a reinar con Cristo, solamente 5 entran a las bodas. ¿Qué quiere decir esto? Las bodas del Cordero no es algo que vaya a durar mucho tiempo, pero la expresión entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, esa expresión las bodas habla de un festejo. La celebración o la cena de las bodas es una celebración que será durante el milenio. La celebración de las bodas es precisamente el reinar juntamente con Cristo durante el milenio. La iglesia va a ser arrebatada en su totalidad a los aires. Ahí se dará lugar al tribunal de Cristo. Se va a decidir quiénes entran y quiénes no entran a las bodas del Cordero. Tienen lugar estas bodas en el aire.
Cuando volvamos a retomar la serie de la salvación vamos a verlo en detalle, pero el Señor lleva a la iglesia, la totalidad de la iglesia, a las nubes, se encuentra con la iglesia. Ahora vienen las bodas del Cordero allí en el aire, y luego la entrada al milenio es la celebración de esas bodas. Es como una especie de luna de miel. Es un día de luna de miel. Pero como para el Señor un día son como, ¿cuánto? 1000 años. Así que todo ese milenio es un disfrute, una especie de luna de miel. Es un disfrute reinando con Cristo. La celebración de las bodas es el reinar con Cristo durante el milenio. Miremos otra escritura, está en Mateo capítulo 22, ya que estamos aquí en Mateo. Mateo 22, verso 2, dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Mira que dice el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El reino de los cielos, ese tiempo, ese milenio que es la manifestación plena del reino de los cielos, es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas. La fiesta de bodas entonces es esa celebración de esos 1000 años. El milenio es una celebración, es una fiesta de bodas. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 21 nuevamente y vamos a considerar los versos 1 al 7 ya para ir terminando la palabra en esta mañana. Apocalipsis capítulo 21 verso 1 al 7. Dice así Apocalipsis 21, 1 al 7. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Note algo aquí parecido a los primeros capítulos de Génesis. Cielo nuevo y tierra nueva. Aquí en Apocalipsis 21, en los primeros capítulos de Génesis vemos la creación del cielo y de la tierra. Luego dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aquí ya no va a haber mar. En Apocalipsis 21 ya no hay mar, pero los primeros capítulos de Génesis nos muestran que hay mar. Hay una razón, y como me gusta decir, es una asignatura pendiente que tenemos. ¿Por qué no hay mar aquí? Hay algo que en cielo nuevo y tierra nueva no va a haber. Mar no hay. Y hay una razón que algún día lo vamos a explicar. Ya hemos estado reuniendo datos para tener algo sólido al respecto. Verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Mira, como una esposa ataviada para su marido. La que se atavía, el término de ataviarse o el sentido de ataviarse no es primordialmente para la esposa como tal, sino como para la novia. ¿Para qué se atavía? ¿Se prepara para qué? Para las bodas. Pero ¿cómo así que se prepara para las bodas? Y les acabo de decir que esto es cielo nuevo y tierra nueva. Y no es que ya se casaron, no, las bodas del Cordero no fueron en el aire cuando viene el arrebatamiento de la iglesia. Sí, correcto. Pero mira que hay una parte de la iglesia que no entró a esas bodas. Ellos van a una disciplina durante todos esos 1000 años. Y al terminar el milenio, es decir, cuando ya viene la atmósfera, ya viene el tiempo de cielo nuevo y tierra nueva, toda la iglesia ya está preparada. No solamente los vencedores, no solamente los que se consagraron, no solamente los que vencieron a Satanás por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos y que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, sino que toda la iglesia, los que no oraban, los que no ayunaban, los que no ofrendaban, los que no tenían tiempos de comunión, los que no estaban rendidos al Señor, fueron disciplinados durante el milenio, porque la disciplina es para los hijos. Y ahora, cuando ya están disciplinados, ya han alcanzado una categoría para poder ser la novia. Esa novia que nos dice Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Ahora sí el Señor se presenta a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, sin nada semejante. ¿Cómo fue posible? Un proceso de disciplina durante el milenio.
Ahora sí, no solamente es los vencedores los que entraron a las bodas y se casaron con el Señor, sino que ahora es la iglesia completa la que está preparada. Por eso el verso 2 nos dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esposa o novia, porque está ataviada para su marido, está ataviada para encontrarse con su marido, como si fuera la novia. La misma situación que encontramos en la última parte del verso 9 que les dije hace unos minutos. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ahora en cielo nuevo y tierra nueva, ahora en Apocalipsis 21, ya toda la iglesia es la novia que va a ser la esposa por la eternidad, la esposa del Señor Jesús. ¿Cómo es posible esto? Las bodas del Cordero fueron con los vencedores, pero es que toda la iglesia es la esposa, pero no estaba preparada. El milenio sirvió para una disciplina en las tinieblas de afuera. No reinaron, pero fueron disciplinados. Y al terminar el milenio ya son integrados al resto para ser una sola. Lo que ve Juan descender del cielo de Dios es la Nueva Jerusalén. Es todo el pueblo de Dios que será la esposa del Cordero por la eternidad. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El tabernáculo de Dios con los hombres. Tremendo que la Biblia nos dice que los cielos mismos no pueden contener a Dios, pero la Nueva Jerusalén sí puede contener a Dios. Es el tabernáculo de Dios, es la vivienda de Dios. Verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando vimos ese juicio que Dios hace en Génesis 3, vimos el dolor, vimos el llanto, vimos la muerte. Pero aquí, en cielo nuevo y tierra nueva, ya no va a haber muerte, ya no va a haber llanto, no va a haber clamor, ya no va a haber dolor, porque las primeras cosas pasaron. Verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hasta allí nos habla exactamente de esa esposa del Cordero. Mira que nuevamente se empieza a hablar en unos términos de gracia. Dice, el que venciere heredará todas las cosas. Ese vencedor ya no es el vencedor de la dispensación anterior, de la dispensación del milenio. Ya es un vencedor en cielo nuevo y tierra nueva. Incluso los que no fueron vencedores en el milenio, aquí ya son vencedores. Esos son vencedores por la fe. Aquí ya hay un ambiente de gracia, ya no hay un ambiente de reino, de juicio, un ambiente de justicia como en el milenio. Ya todos están disfrutando nuevamente de toda esa herencia. Los vencedores anticipadamente están disfrutando en el milenio todas estas bendiciones, pero en cielo nuevo y tierra nueva ya es toda la iglesia, todo el pueblo de Dios, ese que se originó con Eva, que el Señor le dijo, o Adán fue el que le puso el nombre a Eva, porque Eva va a ser madre de los vivientes. Esa misma Eva que vimos la relación con la iglesia, esa iglesia que tiene esa relación con la mujer vestida del sol, y ahora vemos acá descender del cielo, descender de Dios, la Nueva Jerusalén, lista para estar por la eternidad con su esposo, con el Señor Jesús. Esta es la situación, queridos hermanos. Tú y yo somos parte de esa Nueva Jerusalén. Ya somos parte de esa Nueva Jerusalén. Estamos en ese proceso, pero ya delante de Dios es una realidad. Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Él no tiene esa limitación nuestra. Nosotros dependemos de unos tiempos. Estamos en esta dispensación de gracia. Quiero recordarles esto. En la medida que vivamos en un ambiente de gracia en este momento, en esa misma medida vamos a poder reinar en el milenio. Vamos a tener esa opción de reinar en el milenio, de participar de las bodas del Cordero. Esas bodas del Cordero que serán cuando toda la iglesia sea llevada, esas bodas del Cordero que serán
luego del tribunal de Cristo. Allí debemos nosotros clasificar para poder entrar a las bodas del Cordero y disfrutar todo ese tiempo, ese milenio de esa cena de las bodas, de esa fiesta de bodas. Todo ese tiempo es un disfrute del Señor. No solamente lo debemos hacer por nosotros, sino por el Señor mismo. El Señor mismo quiere disfrutar de su novia, quiere disfrutar de nosotros. Así que, hermanos, vale la pena consagrarnos, vale la pena depender del Señor, vale la pena dejar nuestras acciones, nuestro esfuerzo, así como hablábamos anoche a los jóvenes con el divino trato que Dios le dio a Jacob. Ya no hagamos las cosas en nuestras fuerzas, dependamos enteramente de la gracia del Señor. Damos gracias al Señor por el trato que nos da, porque todo lo hace con un propósito. A los que aman a Dios, todo nos ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. El propósito de Dios es que reinemos con Él, es que participemos de esas bodas del Cordero. Ánimo, hermano, tenemos abundante gracia disponible para nosotros. Dependamos enteramente del Señor para todas las cosas. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por ese tiempo, por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo ayudándonos. Hemos visto muchas cosas, Señor, muchas cosas que tenemos que volver a mirar, masticarlas, meditarlas, pero están en tu palabra, Señor. Ayúdanos a verlas, a asimilarlas, a ponerlas en práctica con perseverancia. Oramos, Señor, por aquellas personas que han creído en ti, pero que están en religiones que no son correctas. No pretendemos nosotros ser la religión correcta. De hecho, hemos dicho que no somos religión, somos parte de un pueblo. Y Padre, nosotros somos los más necesitados, Señor. Examina nuestro corazón. Y toda hipocresía, toda careta, quítala de nosotros. No queremos ser parte de Babilonia. Queremos salir de allí. Queremos ir al encuentro contigo. Queremos identificarnos solamente contigo. Ser uno contigo, Señor, para poder disfrutar de las bodas del Cordero. Para reinar juntamente con Cristo, contigo, Señor, en el milenio. Ayúdenos, amado Dios. Esta es nuestra petición. Ten misericordia, Señor. Abundante gracia sea dispensada para todos nosotros. Gracias, Señor, por todas las cosas. Pedimos tu bendición muy especial para aquellas personas que son hermanos porque tenemos el mismo Padre, porque creen en ti, pero que están en el catolicismo romano. Oramos que ellos puedan ver esta palabra, que tú les hables y ellos puedan salir de allí, que ellos puedan descontaminarse, que ellos salgan de esta religión. Oramos por los verdaderos hermanos que están en otras religiones, que salgan de la religión, que salgan de la religiosidad y quita de nuestro corazón todo vestigio de religiosidad, Señor. Ayúdanos a tener una transparente, genuina, significativa relación personal contigo. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles, hermanos.